Hay casas que uno entra y algo cambia. No es el frío, aunque el frío a veces viene con eso. No es el silencio, aunque el silencio también. Es algo más difícil de describir con palabras precisas. Es la sensación de que el espacio que estás ocupando ya estaba ocupado antes de que llegaras, y que lo ocupaba no se fue del todo cuando tú llegaste. La mayoría de las personas que han sentido eso lo ignoran. Se convencen de que es la imaginación, que es el cansancio, que es la manera en que la mente humana llena los espacios vacíos con cosas que no existen porque le resulta incómodo el vacío. Se dicen que las casas viejas tienen ruidos propios, que el viento hace cosas raras, que los animales entran a veces por lugares que uno no nota. Y quizás en la mayoría de los casos, eso es exactamente lo que es. Pero hay personas que no pudieron convencerse de eso. Personas que vivieron en casas donde los ruidos no tenían explicación razonable, donde las cosas cambiaban de lugar, donde la temperatura bajaba en cuartos cerrados sin corriente de aire, donde la sensación de no estar solos era tan constante y tan concreta que llegó un punto en que ya no intentaban ignorarla. Esta noche 3 de esas personas me contaron lo que vivieron. 3 familias, 3 casas en 3 lugares distintos de México. Casas que en apariencia eran simplemente casas, con paredes y techos, y puertas y ventanas como cualquier otra, pero que guardaban algo que ninguna de esas familias pidió, y ninguna supo exactamente cómo manejar. Al final de este video les voy a revelar algo que conecta a las 3 casas. Algo que ninguna de las 3 personas que me escribieron sabía cuando me escribió. Y que cuando lo escuchen va a cambiar la forma en que ven todo lo que van a escuchar esta noche. Quédense hasta el final. La primera historia viene de San Luis Potosí, no de la ciudad, del San Luis de adentro, el de los pueblos pequeños que quedan entre la sierra y el altiplano, donde las casas tienen paredes gruesas de adobe, que guardan el frío del invierno y el calor del verano con la misma indiferencia, y donde hay construcciones que llevan tanto tiempo en pie que uno a veces olvida que fueron construidas por alguien, que hubo un momento en que no existían, que hay una historia detrás de cada pared, aunque nadie la conozca completa. Fernanda tiene 43 años, vive en la ciudad de San Luis Potosí desde que terminó la preparatoria, trabaja en una oficina de gobierno, tiene 2 hijos, lleva una vida completamente ordinaria, pero hay una casa en el pueblo, donde creció, a la que no ha vuelto desde que tenía 16 años, y a la que no va a volver nunca. La casa era de su abuela paterna, una construcción vieja de principios del siglo XX, según los documentos que existían de ella, con paredes de adobe de casi 1 metro de grosor, techo de vigas de madera y tejas de barro, pisos de loseta de cemento que en invierno se ponían tan fríos que uno los sentía a través de los calcetines aunque llevara 2 pares. Una casa grande para los estándares del pueblo, con varios cuartos que su abuela nunca usaba y que permanecían cerrados la mayor parte del tiempo, con sus puertas de madera pesada y sus chapas de hierro que sonaban diferente a las chapas modernas, con ese chasquido seco y definitivo de las cosas hechas para durar más que las personas que las usan. Fernanda pasó muchos veranos en esa casa cuando era niña y adolescente. Sus padres la mandaban ahí con su abuela durante las vacaciones escolares, a veces por semanas enteras, a veces por casi todo el verano. Y durante todos esos años no pasó nada que ella pudiera identificar claramente como algo fuera de lo ordinario. La casa tenía sus ruidos. Todas las casas viejas los tienen. Crujidos de la madera cuando cambiaba la temperatura entre el día y la noche. El sonido del viento en el marco de las ventanas que no cerraban perfectamente. Los ruidos de los animales que vivían en el techo, palomas principalmente, que en las mañanas hacían un escándalo que a Fernanda de niña le parecía gracioso y a su abuela
le parecía una plaga con la que había aprendido a convivir. Esos ruidos Fernanda los conocía, los había memorizado sin proponérselo, de la misma manera en que uno memoriza el plano de un lugar sin darse cuenta de que lo está haciendo, lo cual hace que lo que pasó el verano que tenía 16 años sea tan difícil de ignorar, porque lo que escuchó esa noche no era ninguno de esos ruidos. Ese verano fue diferente desde el principio, porque su abuela no estaba en la casa. Había tenido un problema de salud. Nada grave, pero suficiente para que sus hijos insistieran en que se recuperara en la ciudad, y se había ido a quedar con una tía de Fernanda mientras las cosas se resolvían. La casa quedó sola, y los padres de Fernanda decidieron que alguien debía ir a cuidarla, a regar las plantas, a revisar que todo estuviera en orden. Fueron Fernanda y su madre, las dos solas en esa casa grande de adobe durante 2 semanas. La primera noche fue completamente normal. Se acostaron temprano, durmieron sin interrupciones, se levantaron con el ruido de las palomas en el techo como de costumbre. La segunda noche Fernanda despertó exactamente a las 3 de la mañana. No supo qué la despertó. No hubo ningún sonido que pudiera identificar, ningún movimiento, ninguna razón concreta. Simplemente pasó de estar dormida a estar completamente despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto, con la certeza absoluta e inmediata de que había alguien en el pasillo. No era una sospecha, no era un miedo vago, era una certeza tan clara y tan concreta como la certeza de que el techo estaba arriba y el piso abajo, una información que su cuerpo tenía antes de que su mente tuviera tiempo de preguntar de dónde venía. Se quedó completamente quieta en la cama. No encendió la luz. No llamó a su madre. Solo escuchó. El pasillo estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de las noches anteriores. No era el silencio tranquilo de una casa vacía en un pueblo dormido. Era un silencio con peso. Un silencio que se sentía lleno de algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí de todas formas. De la misma manera en que un cuarto puede sentirse lleno de humo antes de que uno lo huela, cuando el olor todavía no llega, pero el cuerpo ya sabe. Y luego escuchó los pasos. Eran pasos sobre la loseta del pasillo, lentos, muy cuidadosos, poniendo el peso gradualmente en cada paso, como alguien que trata de no hacer ruido, aunque la loseta vieja produce ese chasquido suave específico con cada contacto que no se puede evitar del todo. Los pasos venían desde el fondo del pasillo, desde la dirección de los cuartos cerrados que nadie usaba, los cuartos que su abuela siempre mantenía con llave y cuyas llaves guardaba en un cajón específico de su recámara. Los pasos venían de ahí y se dirigían hacia el cuarto donde dormía Fernanda, y se detuvieron frente a su puerta. Fernanda me dijo que en ese momento su mente hizo algo que después, pensándolo en frío, le pareció raro. En lugar de entrar en pánico, de gritar, de hacer cualquiera de las cosas que uno esperaría que hiciera alguien que escucha pasos acercarse a su puerta de noche, su mente se volvió muy quieta y muy clara, como si hubiera tomado la decisión automática de que el pánico no era una opción útil en ese momento, y lo hubiera descartado sin discutirlo. Se quedó quieta, respiró lo más suave que pudo, no se movió. La puerta no se abrió, pero del otro lado de la puerta, muy cerca de la madera, escuchó una respiración. No era una respiración agitada ni amenazante, era completamente normal, tranquila, regular, pausada, la respiración de alguien que simplemente estaba parado del otro lado de una puerta, respirando sin hacer nada más. La respiración duró lo que le pareció entre 2 y 3 minutos. Luego los pasos volvieron a sonar, en dirección opuesta esta vez, alejándose por el pasillo de regreso hacia los cuartos del fondo. El sonido fue disminuyendo hasta desaparecer, y el pasillo quedó en silencio otra vez, el silencio normal de antes. Fernanda no durmió el resto de esa noche.
Se quedó quieta en la cama con los ojos abiertos, hasta que el cielo empezó a aclararse y las palomas del techo comenzaron su escándalo de siempre. A la mañana siguiente le contó a su madre lo que había escuchado. Su madre la escuchó con atención, sin interrumpirla, sin cambiar de expresión mientras Fernanda hablaba. Y cuando Fernanda terminó, su madre no dijo lo que Fernanda esperaba que dijera. No dijo que había sido un sueño. No dijo que era la imaginación. No dijo que probablemente era algún animal que había entrado a la casa. Dijo: tu abuela me pidió que si alguna vez escuchabas eso, no abrieras la puerta. Fernanda tardó un momento en procesar eso, y luego le preguntó a su madre si ella también lo había escuchado. Su madre la miró un momento antes de responder, y dijo que sí, que la noche anterior, mientras Fernanda dormía en su cuarto, su madre había escuchado los mismos pasos en el pasillo y la misma respiración frente a su propia puerta, y que había hecho exactamente lo que la abuela le había dicho siempre que hiciera si eso pasaba: quedarse quieta, no hacer ruido, no abrir la puerta. Las dos habían estado despiertas la misma noche, en cuartos distintos, escuchando los mismos pasos recorrer el mismo pasillo, sin saber que la otra también estaba despierta, las dos con la respiración frente a sus puertas, las dos quietas, esperando a que se fuera. Fernanda le preguntó a su madre por qué su abuela nunca les había dicho nada antes. ¿Por qué no las había advertido antes de dejarlas solas en esa casa, sabiendo lo que había en ella? Su madre le dijo que la abuela sí le había explicado algo, hacía muchos años, cuando su madre era joven y también había pasado noches en esa casa. Le había explicado que lo que caminaba por el pasillo de noche no hacía daño mientras uno no abriera la puerta, que llevaba mucho tiempo en esa casa, tanto tiempo que era imposible saber exactamente desde cuándo, que era parte de esa casa de la misma manera en que las vigas de madera del techo eran parte de esa casa, algo que estaba ahí, que existía, que tenía sus propias maneras de existir, y que mientras uno no interfiriera con eso, no interfería con uno, y que la única regla, la única condición para esa coexistencia era no abrir la puerta. Fernanda le preguntó qué pasaba si alguien la abría. Su madre le dijo que su abuela nunca le había respondido esa pregunta directamente, que cuando le preguntaba, cambiaba el tema o repetía la regla, como si la respuesta a esa pregunta fuera algo que su abuela sabía, pero que había decidido que era mejor no transmitir, como si haber aprendido la respuesta le hubiera costado algo que no quería que les costara a los demás. Fernanda me dijo que esa es la parte que más la persigue, 30 años después. No los pasos, no la respiración frente a la puerta, sino esa pregunta sin respuesta. ¿Qué había del otro lado de esa puerta? ¿Qué habría encontrado si la hubiera abierto? Si habría sido algo que se pudiera describir, algo que se pudiera entender, o algo tan ajeno a cualquier experiencia previa que simplemente no habría cabido en ninguna categoría que su mente tuviera disponible. No lo sabe, y a estas alturas ya ha llegado a la conclusión de que no quiere saberlo. Fue al pueblo una vez más, unos años después de ese verano, para el funeral de su abuela. Durmió en esa casa esa noche, porque no había otro lugar disponible. Se quedó en el mismo cuarto de siempre, con la misma puerta de madera pesada, en el mismo pasillo. Esa noche los pasos no vinieron. Le pregunté si eso la tranquilizó. Me dijo que al contrario, que la ausencia de los pasos esa noche específica, la noche en que su abuela acababa de morir y estaba siendo velada en otra parte del pueblo, fue lo que más le perturbó de toda la experiencia, porque implicaba que lo que caminaba por ese pasillo sabía cuándo su abuela no estaba, que había algún tipo de relación entre esa presencia y su abuela que Fernanda nunca había entendido y que ya no tenía forma de entender.
que quizás su abuela no había aprendido simplemente a convivir con algo que habitaba su casa, que quizás la relación entre las dos era algo más complicado que eso. La casa lleva años en proceso de venta. Los familiares que quedan en el pueblo la han puesto en el mercado varias veces. Los interesados llegan, la visitan, hacen preguntas y luego no vuelven a llamar. Nadie en el pueblo que la conoce quiere comprarla, y la gente de fuera que podría estar interesada parece perder el interés después de la primera visita. Fernanda dice que eso no la sorprende, y dice que si alguna vez se vende, espera que quien la compre no sea el tipo de persona que cuando escucha pasos en el pasillo de noche, abre la puerta a ver quién es. Pasos que vienen de cuartos que nadie usa. Una respiración detrás de una puerta que no se abre. Una abuela que sabía la regla y decidió, por razones que se llevó consigo, no explicar qué había del otro lado. Eso es lo que había en la casa de Mitis de San Luis Potosí. Pero hay casas donde lo que vive adentro no se limita a los pasillos. Casas donde lo que está ahí se mueve por todos los espacios. Aprende la distribución. Aprende los horarios. Casas donde uno puede rastrear su presencia, no por lo que hace, sino por cómo va cambiando con el tiempo. La segunda historia de esta noche es esa clase de historia. Gerardo tiene 55 años. Nació en la Ciudad de México, pero creció en Puebla, en una colonia de casas viejas cerca del centro histórico, donde las construcciones llevan décadas en pie, y donde la historia de cada edificio tiene capas que la mayoría de los habitantes actuales no conocen y no buscan conocer. La casa donde creció era de finales del siglo XIX, una casa de 2 plantas construida alrededor de un patio central, con pisos de mosaico hidráulico de colores que en su tiempo debieron ser brillantes y que para cuando Gerardo la conoció eran opacos y gastados de un uso de décadas. Techos altos con molduras de yeso en las esquinas que acumulaban polvo en las grietas. Ventanas con marcos de madera pintados tantas veces que la pintura tenía capas de décadas distintas que se hacían visibles donde se descascaraba. Cada capa un color diferente, una especie de arqueología de los gustos estéticos de cada época en que alguien había decidido darle mantenimiento. Su familia vivía en esa casa desde que sus abuelos la habían comprado en los años 50. Para cuando Gerardo nació, la casa tenía ya décadas de ser de su familia, y ese tiempo acumulado estaba presente en todo, en el olor específico que tienen las casas viejas, que no es desagradable sino simplemente antiguo, en el conocimiento íntimo que cada miembro de la familia tenía del espacio, en los crujidos del piso de madera del segundo piso que cada uno reconocía, el crujido de la tabla frente al baño, el sonido diferente que hacía el pasillo del fondo, dependiendo de si caminabas pisando el centro o el borde. Gerardo conocía todos esos sonidos desde que era niño. Los había memorizado sin querer, de la misma manera inconsciente en que uno memoriza los sonidos de los espacios que habita durante mucho tiempo. Y eso es exactamente lo que hace que lo que vivió a los 22 años sea tan imposible de ignorar, porque lo que empezó a escuchar esa semana que sus padres no estaban era perfectamente claro en su diferencia. No era ninguno de los sonidos conocidos, era algo nuevo, algo que no debería estar ahí. Sus padres salieron de viaje por una semana. Gerardo se quedó solo en la casa. Esto no era inusual, era un adulto. Había vivido ahí toda su vida. Conocía la casa tan bien como cualquier espacio puede conocerse. No había ninguna razón para que estar solo en esa casa le pareciera diferente a cualquier otra noche. La primera noche solo fue completamente normal. La segunda noche, mientras Gerardo estaba en la sala del primer piso viendo televisión, escuchó pasos en el segundo piso, solo que los pasos no correspondían a ningún patrón que él reconociera. Y Gerardo reconocía todos los patrones, los pasos de su padre, pesados, directos, eficientes,
sin vacilaciones, porque su padre era el tipo de hombre que siempre sabía a dónde iba y no caminaba de otra manera. Los de su madre, más ligeros, con ese ritmo específico suyo, con ese hábito de hacer una pausa breve antes de entrar a cualquier cuarto. Los de su hermana mayor, que ya vivía en otro lado, pero visitaba frecuentemente. Rápidos, un poco descuidados, el ritmo de alguien que siempre tiene prisa. Lo que escuchó esa noche no era ninguno de esos patrones. Eran pasos que recorrían el segundo piso de una manera que ningún miembro de su familia habría tenido razón de recorrerlo. Entraban a un cuarto, se detenían ahí durante unos segundos, salían, iban al siguiente, se detenían, salían, como alguien que está revisando habitaciones metódicamente, como alguien que está verificando qué hay en cada espacio, como alguien que está aprendiendo la distribución de un lugar que no conoce del todo, pero que tiene todo el tiempo del mundo para conocerlo. Gerardo subió las escaleras. El segundo piso estaba completamente vacío, todos los cuartos en el estado exacto en que los había dejado. Nada fuera de lugar, ninguna ventana abierta que pudiera explicar una corriente de aire, ninguna tubería visible que pudiera explicar los sonidos. Nada. Bajó, se sentó de nuevo en la sala, y exactamente 10 minutos después, los pasos volvieron a empezar arriba. Subió de nuevo, vacío de nuevo. Esto se repitió 4 veces en el curso de esa noche. Cada vez que Gerardo subía, el segundo piso estaba en silencio y vacío. Cada vez que bajaba y esperaba, los pasos retomaban ese mismo recorrido metódico por los cuartos. La cuarta vez, en lugar de bajar cuando no encontró nada, se quedó parado en el pasillo del segundo piso y esperó. Esperó varios minutos en silencio. No encendió las luces adicionales, solo la del pasillo que ya tenía encendida. Esperó quieto, respirando despacio, escuchando, y los pasos empezaron de nuevo, debajo de él, en el primer piso. Bajó rápido. El primer piso estaba vacío, y mientras bajaba los pasos subieron, y mientras él recorría el primer piso revisando, arriba los pasos volvían a ese recorrido metódico de cuarto en cuarto. No era algo moviéndose de un piso al otro mientras él cambiaba de piso. Era algo que usaba ambos pisos al mismo tiempo, o que podía estar en el piso donde Gerardo no estaba siempre, que Gerardo no estaba ahí. Eso fue lo que le cambió algo en el interior esa noche. No el sonido en sí, esa implicación, que lo que fuera que producía esos sonidos, era consciente de dónde estaba Gerardo en cada momento, y organizaba su presencia en función de eso. La quinta vez que Gerardo bajó, se quedó parado al pie de la escalera, en lugar de volver a la sala, y desde ahí, mirando hacia arriba hacia el pasillo del segundo piso, escuchó los pasos comenzar de nuevo arriba. Los escuchó moverse por los cuartos, los escuchó acercarse, y los escuchó detenerse exactamente al borde de la escalera, en el punto donde el pasillo terminaba y la escalera comenzaba, como si hubiera llegado hasta ahí y se hubiera parado a ver qué había abajo. Los dos inmóviles, Gerardo al pie de la escalera mirando hacia arriba, lo que fuera que estaba arriba, en el punto donde Gerardo no podía ver nada porque el ángulo no lo permitía, en silencio. Gerardo me dijo que en ese momento sintió algo muy específico que no había sentido en ninguna de las veces anteriores que había subido a revisar. Sintió que lo que estaba arriba era consciente de que él estaba abajo, que no era un sonido sin inteligencia, no era algo que sucediera independientemente de su presencia en la casa. Era algo que sabía que él estaba ahí, que estaba respondiendo a su presencia de la misma manera en que él estaba respondiendo a la suya, y que en ese momento, al pie de la escalera, los dos estaban haciendo lo mismo, observándose. No subió, se fue a su cuarto del primer piso, cerró la puerta con llave desde adentro y no salió hasta que amaneció. Durante los 5 días que sus padres estuvieron fuera,
Los pasos continuaron cada noche, y Gerardo notó algo que al principio no estaba seguro de que fuera real, pero que con el paso de los días fue haciéndose más evidente. Una progresión, una transformación gradual en la calidad de los sonidos. La primera noche los pasos eran lentos, cuidadosos, con pausas largas entre un cuarto y el siguiente, como los de alguien que está aprendiendo un espacio nuevo, que toma su tiempo en cada lugar, que no quiere perderse nada. Con cada noche que pasaba los pasos eran más rápidos, más directos. Las pausas entre cuartos se hacían más cortas. El recorrido se volvía más fluido, más seguro. El recorrido de alguien que ya no necesita detenerse, porque ya sabe lo que hay en cada lugar. Para la quinta noche los pasos se movían por el segundo piso, con una confianza que Gerardo describió como perturbadora precisamente por lo cotidiana que sonaba. No porque sonara amenazante, sino porque sonaba exactamente como los pasos de alguien que vive en un lugar y se mueve por él con la naturalidad de quien lo conoce de memoria, como alguien que ya pensaba en ese espacio como propio. Cuando sus padres regresaron, los pasos cambiaron, no desaparecieron, pero dejaron de ser ese recorrido nocturno metódico y se convirtieron en algo más ocasional, pasos aquí y allá, en momentos dispersos, sin el patrón de exploración de antes, el sonido de algo que ya conoce el espacio y simplemente lo habita, que ya no necesita recorrerlo todo porque ya sabe lo que hay. Gerardo vivió en esa casa hasta los 30 años, cuando se casó y se fue. Durante esos 8 años escuchó los pasos regularmente, siempre de noche, siempre en el segundo piso. Nunca volvió a experimentar la situación de la escalera, ese momento de observación mutua al pie de los peldaños, y nunca le contó a sus padres lo que había pasado durante esa semana. Le pregunté por qué no. Me dijo que durante esa semana que estuvo solo, llegó a una conclusión que tomó tiempo, pero que cuando llegó, fue completamente clara. Sus padres también lo sabían, no por ninguna evidencia concreta, sino por la acumulación de pequeñas cosas que uno nota cuando vive con personas durante muchos años. La manera en que su padre nunca subía al segundo piso, después de cierta hora de la noche, sin una razón concreta. La costumbre de su madre de no dejar ningún cuarto del segundo piso abierto al irse a dormir, de cerrarlos todos con una puntualidad que Gerardo siempre había notado pero nunca había pensado. La forma en que ninguno de los dos mencionaba nunca los ruidos de noche, aunque Gerardo sabía que los escuchaban porque en una casa de esas dimensiones era imposible no hacerlo. Sus padres habían tomado una decisión consciente de convivir con eso sin nombrarlo, de hacer de esa convivencia algo manejable estableciendo sus propias reglas no dichas. Y si Gerardo lo mencionaba, los obligaba a tener una conversación que habían elegido no tener. Decidió respetar esa elección. Sus padres murieron en esa casa, los dos, con varios años de diferencia. La casa se vendió después. Gerardo no fue a la venta ni fue a recoger nada. Le pidió a su hermana que se encargara de todo. La familia que compró la casa tiene 2 hijos pequeños. Gerardo lo sabe porque un conocido en común le contó. No sabe cómo se llaman, no los conoce, probablemente nunca los va a conocer. Le pregunté si había pensado en hablarles, en decirles algo. Me dijo que sí, muchas veces, y que cada vez llegaba a la misma conclusión, que no tenía forma de decirles nada que no sonara completamente absurdo y que tampoco tenía certeza de que lo que vivía en esa casa fuera algo que hiciera daño. Sus padres vivieron décadas ahí. Él mismo vivió 8 años después de esa semana que estuvo solo. Nunca nadie en su familia sufrió ningún daño concreto. Lo que había en esa casa simplemente estaba ahí, coexistía, aprendía. Y Gerardo no sabía si eso era algo de lo que había que advertir a nadie o simplemente algo que cada familia que viviera en esa casa tendría que descubrir y manejar a su manera.
como su propia familia lo había hecho. Espera, me dijo, que sea lo segundo, pero no está seguro. Pasos que aprenden el espacio, una presencia que se familiariza con los horarios, con los movimientos, con la distribución de cada cuarto. Una familia que elige no nombrarlo para poder seguir viviendo. Eso es lo que había en la casa de Puebla. Pero hay una tercera clase de casa, una clase que va más allá de los pasos y de los ruidos. Casas donde lo que está adentro no se limita a existir y a moverse. Casas donde lo que está adentro intenta comunicarse. La tercera historia de esta noche es esa clase de historia, y es la que más me costó terminar de leer la primera vez que la recibí, porque lo que dice implica algo sobre estas presencias que cambia la manera de entender las otras dos historias de esta noche. Escuchen. Amparo tiene 62 años. Nació en Jalisco, en un pueblo del interior que queda a un par de horas de Guadalajara, un pueblo con iglesia del siglo XVIII en el centro, calles empedradas, casas con zaguanes y patios interiores, y esa arquitectura colonial del occidente de México que tiene una calidad específica de permanencia, como si esas construcciones hubieran decidido quedarse ahí mucho antes de que alguien construyera nada y simplemente estuvieran esperando que alguien las levantara. La casa donde creció Amparo era de su familia desde varias generaciones atrás. No sabía exactamente cuántas porque nadie en su familia había llevado un registro preciso de esas cosas, y la información que existía era fragmentaria y a veces contradictoria. Su madre le decía que siempre habían vivido ahí, que su abuela había nacido en esa casa, que la abuela de su abuela también. El tipo de arraigo que hace que una familia y un espacio sean tan inseparables que es difícil imaginárselos uno sin el otro. Amparo me describió la casa con una precisión y un cariño que ninguno de los otros dos que me escribieron esta semana usó para hablar de sus casas. Me habló de los colores específicos de las paredes de cada cuarto, de cómo cambiaban dependiendo de la hora del día y de desde dónde entraba la luz, del ruido exacto que hacía el zaguán de madera al abrirse, ese chirrido particular que ella podía identificar desde cualquier parte de la casa y que le decía inmediatamente quién llegaba dependiendo de si lo abría despacio o de un jalón, del olor del patio interior cuando llovía y el agua mojaba las macetas de su madre, y la tierra húmeda de las jardineras mezclaba su olor con el del jazmín que crecía en una de las paredes, del peso y el tamaño de las llaves de las habitaciones, que eran llaves antiguas de hierro negro más grandes que su palma, con una dentadura complicada que ella había aprendido a usar de niña y que ahora le parecía imposible de olvidar, aunque no las había tocado en décadas. Amparo me describió esa casa durante varios párrafos antes de llegar a lo que pasó, y yo creo que lo hizo de esa manera por la misma razón que le pregunté antes, para preservarla, para que existiera en otro lugar además de su memoria, antes de contar lo que le pasó ahí dentro. Lo que Amparo vivió en esa casa no fue una sola noche ni una semana, fue un proceso, una cosa que empezó de manera casi imperceptible y fue creciendo durante meses hasta que llegó a un punto en que ya no era posible ignorarla ni explicarla con ninguna razón ordinaria. Tenía 28 años cuando ocurrió. Sus padres habían muerto en años recientes, uno primero y luego el otro, y sus hermanos se habían ido a vivir a otras ciudades por trabajo o por familia. Amparo se había quedado porque alguien tenía que quedarse, porque la casa no podía quedarse sola, y también porque ella era la que siempre había tenido con esa casa una relación más cercana que el resto de sus hermanos, la que más tiempo había pasado en ella de adulta, la que más difícil encontraba imaginar que esa casa no fuera parte de su vida. Durante los primeros meses después de que sus padres murieron y sus hermanos se fueron,
Vivió sola en esa casa sin que pasara nada que no pudiera explicar. Las casas viejas tienen sus propios ruidos y Amparo conocía todos los de esa. Nada la sorprendía, nada le parecía fuera del ordinario, hasta que empezaron los ruidos del cuarto de sus padres. El cuarto de sus padres lo había dejado cerrado desde que el último de los dos murió. No había tenido el valor de vaciarlo, de reorganizar las cosas, de hacer con ese espacio lo que racionalmente sabía que eventualmente tendría que hacer. La puerta permanecía cerrada, las cosas adentro en el lugar exacto donde estaban el día que lo cerró. El orden específico de dos personas que habían compartido ese cuarto durante décadas y cuyas maneras de organizar el espacio eran tan características que Amparo podía ver en ese orden la presencia de sus padres, aunque sus padres ya no estuvieran. Los ruidos empezaron unas semanas después de que se quedó sola. No eran pasos, era algo más difícil de categorizar. Era el sonido de cosas que se mueven dentro de un cuarto cerrado. No golpes, no caídas, no nada que indicara violencia o desorden. Era el sonido suave y cuidadoso de manos que tocan objetos, que los levantan, que los examinan, que los vuelven a dejar en algún lugar. Al principio lo atribuyó a los sonidos naturales de la casa. Una casa vieja hace ruidos y uno aprende a atribuirlos a causas ordinarias. La madera que se contrae de noche, las tuberías, los animales pequeños que a veces entran por lugares que uno no nota. Pero los ruidos del cuarto de sus padres eran demasiado específicos para hacer eso. Demasiado claramente los sonidos de algo que toca cosas, que maneja objetos, que se mueve entre las pertenencias de sus padres con un cuidado deliberado. Después de 2 semanas de escucharlos casi todas las noches, abrió el cuarto. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El orden particular de sus padres intacto. Nada fuera de lugar. Nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. El olor cerrado del cuarto que llevaba meses sin ventilarse. La cama tendida exactamente como la había tendido ella el día que lo cerró. Cerró el cuarto de nuevo. Los ruidos continuaron la noche siguiente. Esto siguió durante semanas. Los ruidos, ella abriendo el cuarto y encontrando todo en su lugar, cerrando, los ruidos volviendo, como si lo que fuera que estaba dentro de ese cuarto se detenía cuando Amparo abría la puerta y retomaba su actividad cuando la cerraba, como si supiera la diferencia entre los dos estados y se comportara diferente en cada uno. Lo que cambió todo fue una noche de martes, a mediados de ese período, cuando Amparo estaba leyendo en la sala y los ruidos del cuarto de sus padres eran más claros que de costumbre, lo suficientemente claros como para que no pudiera ignorarlos y concentrarse en la lectura. Se levantó, caminó por el pasillo hasta la puerta del cuarto de sus padres, puso la mano en la manija y del otro lado de la puerta, con una claridad que no dejaba ningún espacio para la duda y con una proximidad que indicaba que lo que fuera que estaba dentro estaba pegado a la puerta desde el otro lado. Escuchó una voz. No escuchó palabras al principio. Escuchó el sonido de una voz humana intentando producir algo, modulando, como el sonido de alguien que está aprendiendo a usar su voz, que está recordando cómo se forman las palabras, que sabe lo que quiere decir pero está teniendo que reconstruir el proceso de decirlo desde cero. Era un sonido incómodo de escuchar, no porque fuera amenazante, sino porque tenía esa calidad de algo que está haciendo un esfuerzo enorme para producir algo que para cualquier ser humano es completamente natural, como escuchar a alguien aprender a caminar después de una lesión. Ese esfuerzo visible y sostenido hacia algo que debería ser automático. Y luego las modulaciones se organizaron y Amparo escuchó su nombre. Amparo, dicho despacio, con cada sílaba separada de la siguiente, por un instante de pausa, como si la voz estuviera verificando que cada parte estuviera correcta antes de pasar a la siguiente. Am-pa-ro.
con la cadencia del habla, pero sin la fluidez del habla, con ese cuidado excesivo que solo tiene el que está aprendiendo algo. Amparo se apartó de la puerta, no corrió, no gritó, se alejó unos pasos y se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared de enfrente, mirando la puerta cerrada. La voz dijo su nombre 3 veces más, siempre con esa misma cadencia cuidadosa, siempre con ese esfuerzo visible en cada sílaba, y luego se quedó en silencio. Amparo se quedó sentada en el pasillo durante mucho tiempo, después de que el silencio volvió. No sabe cuánto, le pareció muy largo, y durante ese tiempo pensó en algo que le sorprendió que fuera lo que pensara en ese momento. No pensó en el miedo, aunque el miedo estaba ahí. No pensó en salir corriendo de la casa, aunque esa opción también estaba disponible. Pensó en cómo sabía su nombre. Si lo que habitaba ese cuarto llevaba mucho tiempo en esa casa, si era algo que había estado ahí mientras ella crecía, mientras sus padres vivían, mientras toda la vida de su familia se desarrollaba en esos cuartos y en ese patio y en esa cocina, entonces había estado presente durante todo eso. Había escuchado a su madre llamarla cientos de veces. Había escuchado a su padre llamarla, a sus hermanos, a los amigos que llegaban, a todos los que en décadas habían pronunciado su nombre dentro de esa casa, y había aprendido a decirlo, no para asustarla, no como amenaza, sino de la manera en que algo que lleva mucho tiempo observando a las personas que comparten su espacio, eventualmente intenta usar lo que aprendió de esas personas para hacer algo que antes no podía hacer. Lo que estaba en ese cuarto había aprendido su nombre de la misma manera en que uno aprende las palabras de un idioma que no es el propio, escuchándolas repetidamente hasta poder reproducirlas. Amparo vivió en esa casa 4 meses más después de esa noche. Durante esos 4 meses, la voz se hizo más frecuente y fue cambiando, evolucionando. Las primeras semanas solo decía su nombre, siempre con ese mismo cuidado, siempre con esas pausas entre sílabas, pero con una fluidez que fue aumentando gradualmente hasta que su nombre sonaba casi natural en esa voz que no era de ninguna persona que ella conociera. Luego empezaron las otras palabras, palabras sueltas primero, sin conexión aparente entre sí, los nombres de sus padres, los nombres de sus hermanos, palabras del vocabulario cotidiano de esa familia en esa casa, palabras que se habían dicho miles de veces en esos cuartos durante décadas, como si estuviera armando un inventario de todo lo que había escuchado y aprendiendo a organizar ese inventario, a separar las palabras individuales del flujo continuo del habla humana y a reproducirlas de manera aislada. Y luego las palabras empezaron a combinarse. Frases cortas primero, 2 palabras, 3, no siempre con sentido inmediato, a veces como combinaciones que seguían una lógica que no era exactamente la lógica del habla humana, pero que tampoco era completamente aleatoria, como algo que estaba aprendiendo la gramática básica de una lengua que había escuchado durante décadas, pero que nunca antes había intentado hablar. Amparo me dijo que en algún momento, pocas semanas antes de irse de la casa, la voz del otro lado de la puerta del cuarto de sus padres dijo algo que era una frase completa y coherente. Le pregunté qué dijo. Tardó en responder. Respondió que la frase era el nombre de su madre. Y luego la palabra aquí. Solo eso. El nombre de su madre y la palabra aquí. 2 palabras. Una frase mínima, pero con las implicaciones más grandes de todo lo que había escuchado en esos meses, porque esa frase podía interpretarse de 2 maneras completamente distintas y ninguna de las 2 era tranquilizadora. Amparo se fue de la casa esa semana, empacó lo que pudo en poco tiempo, cerró el zaguán desde afuera, le dejó las llaves a un vecino de confianza con instrucciones de que las guardara y no miró atrás. Dejó muchas cosas adentro. Las cosas de sus padres en el cuarto de sus padres, sus propias cosas en su cuarto, libros,
ropa, objetos de toda una vida. Las dejó todas. No volvió. La casa lleva 20 años cerrada. Los hermanos de Amparo no quieren vender y no quieren volver. Cada año hablan por teléfono sobre qué hacer con ella y cada año llegan a la misma conclusión: esperar un poco más, ver si en algún momento alguno de ellos se siente con capacidad de tomar una decisión. Ninguno se ha sentido con esa capacidad en 20 años. Le pregunté a Amparo qué pensaba que había querido decir la voz con esa frase, el nombre de su madre y la palabra aquí. Me dijo que había pensado en eso miles de veces y que había llegado a la conclusión de que no había manera de saber con certeza, que había 2 interpretaciones posibles y que ninguna de las 2 la dejaba tranquila. La primera, que lo que habitaba esa casa había escuchado el nombre de su madre durante tanto tiempo, desde hacía tantos años, que de alguna manera su madre seguía presente en ese espacio, que aquí significaba que su madre estaba ahí de alguna forma que Amparo no podía comprender. La segunda, que lo que habitaba esa casa simplemente había aprendido a usar el nombre de su madre para comunicarle algo, para hacerle saber que sabía quién había vivido en ese espacio, para decirle con las pocas palabras que había logrado aprender a pronunciar en ese momento, que Amparo no era la única que existía en esa casa, que había algo más, y que ese algo más conocía su historia, conocía los nombres de su familia, conocía todo lo que se había dicho y vivido en esos cuartos durante generaciones, que el aquí no era una ubicación, era un anuncio. 3 casas, 3 historias, 3 familias que vivieron con algo que no se fue, y ahora lo que prometí al principio. Hay algo que une a estas 3 casas que ninguna de las 3 personas que me escribieron mencionó, porque ninguna lo sabe. Lo descubrí yo haciendo preguntas adicionales después de recibir sus correos. Le pregunté a Fernanda cuánto tiempo llevaba la casa de su abuela en la familia antes de que su abuela la comprara. Me dijo que su abuela la había comprado de segunda mano en los años 40, que antes había pertenecido a varias familias distintas en un periodo relativamente corto y que antes de eso no sabía. Varias familias distintas en un periodo corto. Nadie que se hubiera quedado mucho tiempo. Le pregunté a Gerardo cuándo habían comprado sus abuelos la casa de Puebla y qué sabía de su historia anterior. Me dijo que sus abuelos la compraron en los años 50, que la casa había tenido antes varios propietarios que no duraban mucho y que su abuelo siempre había atribuido ese historial a las condiciones económicas de la posguerra. Varios propietarios, nadie que se hubiera quedado mucho tiempo. Le pregunté a Amparo si sabía algo de la historia de la casa de Jalisco antes de que su familia la habitara, antes de la generación de su tatarabuela o bisabuela, que fue la primera en quedarse. Me dijo que su madre le había contado una vez que la casa había tenido, mucho tiempo atrás, un periodo donde había pasado por varias manos en poco tiempo, que nadie se quedaba, que su bisabuela fue la primera en quedarse décadas y que después de eso la casa se quedó en la familia. 3 casas. En las 3, antes de que las familias actuales llegaran y se establecieran, había habido un periodo donde nadie duraba mucho tiempo, donde los habitantes cambiaban, donde algo en esa casa o en ese espacio hacía que la gente se fuera. Y luego llegó alguien que se quedó, y lo que vivía en esas casas aprendió algo de eso. Aprendió que si se mostraba demasiado pronto, la gente se iba y había que esperar a que llegaran otros. Aprendió que era mejor esperar, ser sutil, dejar que la gente se instalara, que bajara la guardia, que comenzara a pensar en esa casa como su hogar. Y luego, cuando ya estaban ahí y ya era parte de su vida, empezar a mostrarse. Lo que habita esas casas no es impaciente. Tiene todo el tiempo del mundo. Ha tenido todo el tiempo del mundo desde antes de que cualquiera de las familias actuales llegara.
y ha aprendido exactamente cuánto puede mostrarse sin que la gente se vaya. En la casa de San Luis Potosí, aprendió a quedarse en el pasillo, a no abrir la puerta, a respirar del otro lado y esperar, lo suficiente para que la gente supiera que estaba ahí, pero no tanto como para que no pudieran seguir viviendo con eso. En la casa de Puebla aprendió a limitarse al segundo piso, a moverse de noche, a respetar los espacios del primer piso, donde la familia pasaba más tiempo, lo suficiente para existir ahí, sin imposibilitar que la familia existiera también. En la casa de Jalisco aprendió a hablar, a usar los nombres que había escuchado durante décadas, a construir frases con las palabras del vocabulario de esa familia, lo suficiente para comunicar algo, no tanto como para que Amparo pudiera quedarse. Cada una de estas presencias encontró el límite de lo que la familia específica que vivía en su casa podía tolerar, y se quedó justo debajo de ese límite, durante años, durante décadas en algunos casos. Eso no es algo instintivo, eso es algo aprendido. Eso es el resultado de observar durante mucho tiempo a las personas que comparten tu espacio y entender qué pueden manejar y qué no. Lo que vive en esas casas lleva mucho tiempo aprendiendo a vivir con personas, y las personas que viven en esas casas, tarde o temprano, terminan aprendiendo a vivir con eso. La pregunta que me queda, la pregunta que no tengo forma de responder, es si eso que llamamos aprender a vivir con algo es realmente eso, o si es simplemente que con el tiempo uno deja de notar lo que siempre estuvo ahí. Y si dejar de notar algo que siempre estuvo ahí es lo mismo que aceptarlo, o si es lo mismo que pertenecer a ello. La casa de San Luis Potosí sigue en venta. La casa de Puebla tiene una familia nueva adentro. La casa de Jalisco lleva 20 años cerrada, pero las cosas que viven en esas casas no dependen de que haya gente adentro para existir, solo dependen de que haya gente adentro para tener con quién existir. Si viviste en una casa donde algo no terminaba de irse, cuéntalo en los comentarios. Si en tu familia hay una historia de este tipo, de una casa que tenía algo que la gente aprendió a no mencionar, escríbela abajo. Suscríbete a Relatos en la Oscuridad Reales si todavía no lo has hecho. Cada semana hay historias nuevas y cada semana son más difíciles de soltar que la anterior. Esta noche, cuando entres a un cuarto y la temperatura baje sin razón, cuando el silencio tenga ese peso que no es el silencio normal, cuando sientas que el espacio que estás ocupando ya estaba ocupado antes de que llegaras, no preguntes quién está ahí, porque a veces lo que está ahí ya aprendió a responder, y a veces lleva más tiempo escuchándote de lo que tú llevas viviendo.